Charlas sin tiempo. Y en esto de concatenar hechos, sucesos, personajes que hicieron nuestra historia, en esto de la ciencia, de las ciencias, ¿cómo no ubicar en los albores de la ciencia de lo que hoy es nuestro país, cuya ciencia se va sedimentando día a día por quienes se dedican con afán, con pasión, con ahínco, en la estrechez muchas veces de lóbregos despachos, gabinetes, la más de las veces acuciados por mil necesidades y sin el apoyo del Estado o de los medios necesarios para llevar adelante sus actividades. ¿Cuánto sería distinto el derrotero de nuestro país con un apoyo suficiente a quienes hacen de la ciencia, de la investigación, de la aplicación de sus investigaciones, su vida? Pero decíamos que esto de concatenar actores en la lectura de ese libro hermoso de la ciencia de Mayo, del doctor Miguel de Azúa, encontramos referencia a la tertulia en los de Luca. Los de Luca eran una familia, o era una familia destacada en plena época revolucionaria e independentista y en la época de la primera organización de nuestro país. Y allí se desarrollaban tertulias que tenían como principal tema de discusión, de deliberación, de conversación, la ciencia, porque el padre de los de Luca era uno de los encargados de la fábrica de armamentos que tenía que proveer de las primeras armas a nuestros primeros ejércitos patrios. Y de la nada debían, reitero, fabricar fusiles, cañones, balas, bayonetas, sables, todos los pertrechos necesarios para llevar adelante la guerra de la independencia. Y en estas tertulias, en lo de Luca, departían, imagínense, José Francisco de San Martín, Carlos María de Alvear, Bernardino González Rivadavia, los de Luca, padres, hijos, cuñados. Allí estuvo por 1820, cuando vino al Río de la Plata, el ya afamado, sabio Amado Bonpland, que después recalara aquí en la provincia de Corrientes y que estuviera detenido, retenido, secuestrado por el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, y que no obstante esta prisión confinada en el Paraguay desarrolló allí toda una serie de experimentos, porque era un alma inquieta en eso de investigar las plantas, la fauna, la aplicación de la herboristería, de la vegetación autóctona para la cura de las enfermedades. Con ese fin, supuestamente para tratar su gota, lo secuestró don Gaspar Rodríguez de Francia, y para evitar que las posesiones peleadas en la zona de la Candelaria, actual Misiones, le compitieran en el negocio de la yerba mate, a donde había ido a investigar don Amado Bonpland. En esas tertulias, en lo de Luca, él, el sabio francés que había estado en
los palacios de París, se ufanaba contando las diversas cualidades de la herboristería, de las plantas, de la fauna, para deleite de la concurrencia. Y por eso fuimos hasta la biblioteca y encontramos en este libro, que ya lo hemos presentado en nuestras charlas, titulado Panoramas y retratos históricos, escrito por don Vicente Fidel López, quien era un niño y concurría a esas tertulias. Una nota justamente titulada La tertulia de Luca, referida en ese libro de el doctor Miguel de Azúa como uno de los antecedentes donde se formaron y departieron nuestros primeros científicos en lo que es nuestro país. Dice la nota de Vicente Fidel López: cuando este empeño de reconstrucción, y estamos hablando del año 1820-1821, se apodera del espíritu público de un país libre, se hace sentir al momento en todos aquellos que lo profesan la necesidad de unirse en un esfuerzo común. La vida social se anima, las relaciones personales y políticas se estrechan y se forman centros de influjos que dan un aspecto nuevo y grande poder de atracción a los hechos dominantes. Esta concurrencia envidiable de todas las manifestaciones progresivas que se hizo sentir en 1821 es la que ha hecho la fortuna histórica del Partido Unitario, la que, a pesar de sus desvíos posteriores, de sus grandes desaciertos también y de los desastres que oscurecieron su primer brillo, le ha conservado, sin embargo, ese renombre luminoso con que desde el pasado nos señala el porvenir, como si fuese la columna de humo y de fuego, que a la luz del día y en las tinieblas de la noche hubiera de indicarnos el rumbo de nuestra tierra de promisión. Bajo estos alicientes y desde tiempo atrás se había formado en la casa de Luca era el apellido familiar, un centro de ameno y atrayente trato, donde repercutían con singular animación todos los ecos de la vida social y de los sucesos que impresionaban las pasiones y los anhelos dominantes. Con sus puertas siempre abiertas a las novedades del día y por circunstancias excepcionales de amabilidad, de genial cultura, de amor a las letras y a las artes, se había formado en su seno desde los primeros días de la Revolución un recibo se llamaban a estas atrayentes reuniones, diariamente concurrido por los hombres públicos más eminentes en el movimiento liberal y por los extranjeros que venían al país con algún renombre, como los hombres de ciencia o artistas de mérito. En aquel salón no solo se conversaba, sino que se actuaba, si me es permitido decirlo así, para dar una idea más propia de su carácter. Según la moda del tiempo, la conversación misma provocaba la necesidad de hacer lectura de aquellos libros o trozos más análogos a las preocupaciones del momento. Unas veces los concurrentes, damas y caballeros, formaban grupo en torno de don Tomás de Luca, eximio lector, para oír lo que decía el último folleto de Mr. de Prat en favor de América contra España y la Santa Alianza. Otras eran Benjamín Constant o Bentham en pro de la libertad y del sistema representativo. Mr. Amado Bonpland, con su frac azul, su blanco corbatón y su chaleco amarillo, después de haber acomodado su paraguas en un rincón, muchas veces al lado de la espada de San Martín, entraba con su aire de angelical bondad y era rodeado al momento como el festejador iniciador de las bellezas de nuestra historia natural. Cada noche encantaba a sus oyentes hablándoles de alguna hierba nueva, de alguna planta utilizable
o preciosa que había descubierto en las exploraciones de la mañana, y a la amenísima lección seguía otras veces una conferencia de física recreativa, con experimentos y prestidigitación que otro sabio, Mr. Lozier, acordaba por amable condescendencia a los ruegos que allí le hacían. Además de estos atractivos, seguíase en el Salón de Luca la moda tan acreditada y tan deliciosa entonces en los salones europeos de acoger con exquisito gusto y de compensar con aplausos la declamación de los trozos dramáticos o literarios de mayor boga. Aunque es cierto que el recibo debía parte de sus atractivos a la cultura y a la belleza bien representada de las damas que lo animaban, cierto es también que sus vinculaciones más serias se debían a don Esteban de Luca, ingenio militar y poeta a la vez, que compartía con el coronel de apellido Monasterio la dirección de la fábrica de armas y las demás tareas del parque militar, que eran entonces, como se comprenderá, una de las ruedas maestras de la situación. Dotado de muchas otras circunstancias que hacían adorable su trato y contagioso su amor a las ciencias industriales, gozaba de una simpatía que se extendía hasta sus versos. Imagínense ustedes estas tertulias donde los científicos del momento iban diseñando las primeras necesidades de la ciencia aplicada en nuestro país. Y esta lectura desde ya de Miguel de Azúa nos lleva a otro de los ingenios de nuestro país incipiente. Belgrano, siempre acudimos a Belgrano, porque él fue el propulsor, el creador, a través de su cargo de secretario vitalicio del consulado, que tenía las funciones de fomentar actividades atinentes a la agricultura, a la industria, al comercio, el que pergeñó, diseñó y estableció la Escuela de Náutica y de Aritmética. La náutica tan necesaria para la navegación del difícil Río de la Plata, que es un río fangoso donde viene a desovar todo el delta formado por el Paraná y el desove del Uruguay. Allí donde los canales no existen, donde es necesario abrirlos, donde es necesario balizarlos, la aritmética aplicada a la náutica era una necesidad de primer ramo. Y allí estuvo Belgrano, siempre se acudía a él. Como estas lecturas aparentemente inconexas nos llevan necesariamente a otro grande, Domingo Faustino Sarmiento, quien en 1871 inaugura en Córdoba el Instituto Astronómico, una obra maravillosa, para lo cual trajo a un científico estadounidense, Gould, Mr. Gould, como el primer director de este instituto. Y allí se formaron los primeros astrónomos, después se formó el Instituto de Meteorología, tan necesario a un país cuya principal riqueza, una de las principales riquezas, es la agricultura. El instituto que estableció el Servicio de Meteorología Nacional Argentino ha sido el tercero en el mundo. El primero en Austria, el segundo en Estados Unidos, el tercero en la Argentina. Formado por técnicos, por científicos formados en el Instituto o en el Observatorio Astronómico Nacional, creado en 1871 por Domingo Faustino Sarmiento en Córdoba. Hasta ahora existe, hay toda una cronología de los directores. Justamente allá el cuarto, quinto, recién fue argentino. Para ellos se traían científicos de los Estados Unidos, de Europa, que traían las ciencias avanzadas de aquellas latitudes a aplicarse en nuestro país.
También es dable, y lo vamos a traer para dar lectura, el discurso de Domingo Faustino Sarmiento en la apertura de este Instituto de Astronomía de Córdoba. Es una pieza también de antología, está recopilada en los discursos populares de Domingo Faustino Sarmiento. Este discurso es una pieza maestra en cuanto a la atención, en cuanto a la importancia que un estadista debe dar a las cuestiones científicas de nuestro país. Y este instituto figura justamente como uno de los antecedentes del Instituto Balseiro del que hablábamos. También vamos a traer, porque tiene colación, la lectura de, sí podríamos llamar un cuento, de el querido gordo Osvaldo Soriano, donde hace una narración del embaucamiento al que fue sometido Juan Domingo Perón por este físico alemán al cual trajo para instalarlo en Bariloche con el cuento de realizar o de llegar a la tan ansiada energía atómica controlada. Justamente, como decíamos, Balseiro fue llevado a Bariloche como parte de la comisión que designó el gobierno nacional de Perón para averiguar qué había de cierto en la noticia largada públicamente de que en San Carlos de Bariloche se había logrado la energía atómica controlada. Resultó a la postre, como decimos, una falacia, pero fue el antecedente necesario para la formación de lo que hoy es el Instituto Balseiro de nuestro país. Y habíamos dicho que queríamos compartir con ustedes, retrotrayéndonos, ya que en esto de charlar dijimos que no existe la formalidad de una presentación académica, la nota de Miguel de Azúa acerca de ese primer trabajo científico hecho en estas latitudes, que fue hecho justamente en nuestra zona por el sacerdote jesuita santafesino, Gloria Santafesina, Buenaventura Suárez. Dice Miguel de Azúa: este breve artículo describe las dos comunicaciones con observaciones de eclipses lunares y solares y de inmersiones y emersiones de los satélites de Júpiter que el astrónomo jesuita Buenaventura Suárez, 1679-1750, nacido en Santa Fe y de actuación en las misiones guaraníes del histórico Paraguay, publicó en la Real Sociedad de Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Hace ya décadas que los historiadores de la ciencia encontraron buenas razones para dejar de lado las denominadas prioridades, las disputas de prioridades, es decir, las discusiones encaminadas a decidir quién fue el primero que formuló tal teoría o efectuó tal descubrimiento. Si insisto con esta modalidad legítimamente desacreditada, es porque me parece que este caso constituye una excepción. La idea de que no existió ciencia en lo que luego sería la Argentina, el territorio del Río de la Plata y un sector del Paraguay histórico, es común entre nosotros, aún entre aquellos que deberían saber mejor. En un libro reciente he explorado cómo la riqueza y variedad de la actividad científica en las misiones jesuíticas de la región refuta la falsa idea de que el Río de la Plata colonial fue un yermo en cuanto a cultura científica se refiere. Aquí deseo poner de relieve, dice Miguel de Azúa,
que uno de los resultados de la vitalidad de ese mundo fue la publicación de 2 comunicaciones astronómicas en la que era la publicación científica más prestigiosa de la época. Los procedimientos en la Real Sociedad de Londres, y su autor fue Buenaventura Suárez. Era un sacerdote y astrónomo jesuita que nació en la ciudad de Santa Fe y desarrolló sus actividades en varias misiones guaraníes durante la primera mitad del siglo XVIII. Escuchen esto, porque es maravilloso. Con telescopios construidos por él mismo. Esto no era infrecuente en la época. Su trabajo consistió fundamentalmente en la observación de eclipses lunares y solares y de los satélites de Júpiter, lo que se utilizaba en ese momento para el cálculo de longitud mediante la diferencia horaria entre el instante de aparición u ocultamiento de un satélite en el punto de observación y en un meridiano de referencia. Uno de los logros de Suárez, más celebrados por sus contemporáneos, fue la confección de tablas de coordenadas para las misiones guaraníes y las principales ciudades de la provincia jesuítica de Paraguaria. Asimismo, Suárez escribió un calendario lunar, el lunario de un siglo, que tuvo varias ediciones en América y en España. La primera de la que quedan ejemplares es la de Lisboa de 1748. Consistía en predicciones de eclipses de sol y luna para cada año y un calendario de las fases de nuestro satélite. El de Suárez incluía los datos del año eclesiástico y litúrgico. Acá cabe resaltar que las primeras imprentas de nuestro territorio tuvieron los jesuitas en lo que es territorio de las misiones jesuítico-guaraníes. Allí, en la zona de Misiones, Argentina actual y Paraguay, estuvieron las primeras imprentas y obran aún trabajos editados en esas imprentas en idioma guaraní. Se advierte que el tipo de actividad científica a la que se dedicaba Suárez, determinación de coordenadas, confección de un calendario astronómico, tenía un fin práctico. Era común a toda la actividad científica llevada a cabo en las misiones, donde estos esfuerzos se orientaban a servir al fin de esos establecimientos, que era el de cristianizar a los pueblos autóctonos. Es de destacar que también Suárez tuvo intereses teóricos. Tradujo al castellano el libro de divulgación de la teoría de Newton sobre las mareas debido al médico y filósofo natural portugués residente en Londres, Jacob de Castro Sarmento, que actuaba como rabino de la comunidad sefaradí en esta ciudad, habiendo escapado de la Inquisición en su país de origen. Suárez fue un autodidacta que quizás se benefició con los conocimientos y prácticas astronómicas y cartográficos que poseían los misioneros jesuitas, en particular los que venían de Bélgica y las tierras del Imperio de los Habsburgos. Hay testimonios confiables de que era apto para fabricar las lentes de sus telescopios con el cuarzo que abunda en la zona de Misiones, al que pulía con abrasivos de la región. En esta tarea colaboraban los guaraníes, quienes tenían fama de hábiles artesanos. Existen declaraciones, por ejemplo, de Antonio Sepp, sobre su eficacia para la fabricación de relojes, esferas armilares y otros instrumentos. Realmente apasiona leer, releer estos antecedentes de la ciencia aplicada, desarrollada en esas misiones jesuítico-guaraní, antecedentes de nuestra ciencia. He dicho alguna vez que sentado en la mitad de San Ignacio de Miní a la noche, se observa el cielo de una manera maravillosa, como veíamos recién en pantalla. Vamos a seguir con estas charlas sin tiempo acerca de la ciencia, una manera distinta de charlar sin